Hay una hora que el mundo dormido no conoce. Una hora que no aparece en los relojes de quienes duermen con la conciencia tranquila, de quien no debe nada ni espera nada urgente. Es la hora de las 3 de la mañana. Ese umbral oscuro y silencioso donde la noche no ha terminado todavía y el día aún no se atreve a asomarse. La mayoría de los seres humanos cruzan esa hora sin saberlo, envueltos en sueños que no recuerdan. Pero hay personas a quienes Dios llama a despertar precisamente en ese momento. No como castigo, sino como privilegio. Porque es en ese silencio sagrado donde su voz se escucha con una claridad que las horas ruidosas del día no permiten. Gloria era una de esas personas. Cada mañana, antes de que el primer gallo del barrio cantara su anuncio al amanecer, Gloria ya estaba de pie. Ya tenía las manos hundidas en la masa, ya tenía el horno encendido y ya tenía en los labios una conversación con Dios que había comenzado desde el momento en que sus pies tocaron el suelo frío de la cocina. No era rutina, era ritual. Era el pacto silencioso entre una mujer y su creador que llevaba años renovándose cada madrugada entre el aroma del trigo y la calidez del horno encendido. A sus 58 años, Gloria cargaba en el cuerpo la historia de una mujer que había aprendido a convertir cada pérdida en levadura. Cuando su esposo Rodrigo murió 10 años atrás, en un accidente de carretera que nadie vio venir, el mundo de Gloria se detuvo con una brutalidad que no pedía permiso ni ofrecía explicaciones. Pero ella, después de llorar todo lo que había que llorar y orar todo lo que había que orar, tomó las manos que Rodrigo había amado tanto y las puso al servicio de lo único que sabía hacer con el alma además de amar: hornear pan. No fue fácil al principio. Hubo madrugadas en que la masa no subía y Gloria interpretaba esa resistencia como una señal de que quizás Dios también se había ido con Rodrigo. Hubo mañanas en que el horno se apagaba y ella lloraba sobre la masa cruda sin saber si lloraba por el pan o por todo lo demás. Pero poco a poco, madrugada a madrugada, el horno fue ganando temperatura y el pan fue encontrando su forma. Y con el pan fue encontrando también su forma una Gloria nueva, más honda, más sabia, más arraigada en una fe que ya no dependía de las circunstancias, sino que las sostenía desde abajo como las raíces sostienen al árbol en la tormenta. La panadería de Gloria no tenía letrero en la puerta, ni anuncio en ningún periódico del barrio. No lo necesitaba. Su mejor publicidad era el aroma que comenzaba a escaparse por las rendijas de su ventana desde las 4 de la mañana, recorriendo la calle dormida, como un mensajero silencioso que tocaba cada puerta con una promesa de algo bueno. Los vecinos decían que en los días de invierno, cuando el frío serrano bajaba desde las lomas con una crueldad que calaba los huesos, el olor del pan de Gloria era lo primero que les recordaba que valía la pena levantarse. Horneaba de todo, pero con una especialidad que nadie en el barrio había podido imitar a pesar de haberlo intentado. Un pan de nuez y canela con corteza crujiente y miga suave que Gloria preparaba solo los viernes y que sus clientes comenzaban a encargar desde el martes. La receta era suya, nacida de años de prueba y error, y de esa intuición que no se aprende en ningún libro, sino que se desarrolla cuando uno trabaja con las manos y con el corazón al mismo tiempo. Cada vez que lo preparaba, lo hacía con una oración específica que nadie escuchaba, pero que ella sabía que era el ingrediente que ninguna receta escrita podía capturar. Sus clientes no eran simplemente compradores.
Eran una comunidad pequeña y fiel que había encontrado en la panadería de Gloria algo más que pan. Encontraban una conversación honesta a las 6 de la mañana, cuando el mundo todavía no había comenzado a exigirles nada. Encontraban una sonrisa que no tenía precio de venta. Encontraban ese raro y precioso ambiente de los lugares donde habita la genuinidad, donde uno no necesita fingir que todo está bien porque la persona que te atiende ya sabe que a veces no lo está y te recibe igual. Y en medio de todo ese fruto visible había una raíz invisible que muy pocos conocían. Cada mañana antes de abrir la puerta, Gloria pasaba 10 minutos de rodillas junto al horno todavía tibio. No pedía grandes cosas, pedía lo mismo de siempre. Señor, que mis manos sean tuyas hoy, que el pan que salga de este horno lleve algo de tu paz a quien lo reciba. Que este lugar sea un refugio para el cansado y una bendición para el hambriento. Y que yo sepa siempre distinguir a quien viene a recibir de quien viene a vaciar. Esa última petición, la del discernimiento, había comenzado a aparecer en su oración casi sin que ella se diera cuenta, como si el Espíritu Santo la estuviera preparando para algo que aún no tenía nombre ni rostro, pero que ya estaba en camino por el mismo sendero que llevaba a su puerta. A su lado, tejido en la trama de su vida cotidiana con la naturalidad de lo que ha crecido junto y no ha necesitado ser construido con esfuerzo, estaba Andrés. Su hijo mayor de 34 años era pastor de una congregación pequeña que se reunía a 3 cuadras de la panadería en un local que olía a pintura nueva y a fe genuina. Andrés había heredado de su madre no solo los ojos oscuros de Rodrigo, sino esa capacidad de estar presente de verdad, de escuchar sin apresurarse a responder, y de ver en las personas lo que ellas mismas todavía no han aprendido a ver. Cada mañana, sin excepción, Andrés llegaba a la panadería antes de su servicio dominical o de sus visitas pastorales entre semana. Se sentaba en el taburete alto junto al mostrador. Aceptaba el café que Gloria ya tenía listo, como si el tiempo hubiera marcado ese ritual con tinta permanente, y conversaban. No siempre de cosas importantes. A veces solo del clima, o de algún vecino, o del precio de la harina, que seguía subiendo con una terquedad que desafiaba toda lógica. Pero en esas conversaciones sencillas habitaba algo profundo. La complicidad de 2 personas que se conocen tan bien, que no necesitan adornos para comunicarse, y que saben que el amor más real es el que se ejerce en lo ordinario, y no solo en los momentos de crisis. Consuelo llegó un jueves por la mañana cuando el barrio todavía tenía ese aspecto lavado y fresco de las horas tempranas. Llegó bien vestida, con una elegancia que no era ostentosa, sino calculada, del tipo que busca impresionar sin parecer que lo intenta. Traía un bolso de cuero café que combinaba con sus zapatos y una sonrisa que se instaló en su rostro con la precisión de quien la ha ensayado frente al espejo, suficientes veces para que parezca espontánea. Se detuvo frente a la panadería de Gloria, aspiró el aroma con los ojos entrecerrados como si estuviera experimentando algo extraordinario. Y entró con el paso seguro de quien ya ha decidido que ese lugar le interesa. Pidió el pan de nuez y canela con un conocimiento previo que llamó la atención de Gloria desde el primer momento. No preguntó qué había disponible, como hacen los clientes nuevos. Fue directamente al producto más especial, el más difícil de conseguir, el que solo los clientes fieles conocían por nombre. Había escuchado hablar de este pan hasta en el otro lado del barrio,
dijo mientras le daba el primer mordisco, con una expresividad teatral que arrancó una sonrisa involuntaria a Gloria. Es exactamente como lo describían. Tiene algo que no sé nombrar, como si cada bocado llegara con una palabra de aliento incluida. Gloria agradeció el elogio con la sencillez de quien está acostumbrada a recibir cumplidos, pero no los necesita para saber que su trabajo vale. Sin embargo, algo en la manera en que Consuelo miraba la cocina detrás del mostrador le generó una incomodidad pequeña que no supo nombrar en ese momento. No era una mirada de curiosidad inocente, era una mirada de evaluación, de quien calcula distancias y dimensiones con los ojos mientras con la boca habla de otra cosa. Consuelo regresó el viernes, y el lunes siguiente, y el miércoles después. Cada visita duraba un poco más que la anterior, y cada conversación llegaba un poco más adentro. Primero fueron comentarios sobre el pan, luego preguntas sobre los horarios de producción, luego observaciones sobre cuántos clientes entraban en la hora pico de la mañana, dicho todo con una admiración tan bien envuelta que Gloria respondía sin darse cuenta que estaba entregando información que nadie le había pedido directamente. Un martes, Consuelo llegó con una historia. Se sentó en el taburete frente al mostrador, aceptó el café que Gloria le ofreció con su generosidad habitual y comenzó a hablar con esa cadencia de quien ha preparado su relato, pero quiere que suene improvisado. Contó que había tenido una pastelería propia en otro barrio que quebró no por falta de talento, sino por culpa de una socia que la traicionó. Contó que había perdido no solo el negocio, sino la confianza en sí misma. Contó que llevaba meses buscando la manera de volver a empezar, y que cada vez que entraba a la panadería de Gloria sentía que allí había algo que ella había perdido y necesitaba recuperar. Una paz, dijo con los ojos levemente humedecidos. Un propósito. Gloria la escuchó con el corazón de quien ha conocido el dolor propio y por eso reconoce el dolor ajeno. Sintió compasión genuina porque la historia de Consuelo tenía los ingredientes exactos para conmoverla. La pérdida, la traición, el deseo de comenzar de nuevo. Eran palabras que resonaban en su propia historia con Rodrigo y con los años difíciles después de su partida. Pero esa misma noche, cuando Andrés llegó a cenar y Gloria le contó sobre Consuelo, con esa mezcla de ternura y entusiasmo de quien ha encontrado a alguien que necesita ayuda, Andrés escuchó en silencio con el ceño levemente fruncido. Cuando Gloria terminó de hablar, Andrés sostuvo su taza de café con las dos manos y la miró con esa calma que no era distancia, sino profundidad. «Mamá», le dijo con suavidad, pero con una firmeza que venía de un lugar más hondo que la opinión. «¿Ella te preguntó sobre los clientes o fuiste tú quien se lo contó?» Gloria pensó un momento y la respuesta que encontró le dejó un sabor extraño en la boca. Había sido ella. Siempre había sido ella. Consuelo nunca había pedido nada directamente. Solo había estado presente con las preguntas correctas en el momento correcto. Y eso, entendió Andrés en ese instante, era precisamente lo que más debía preocuparle. Andrés no era un hombre de sospechas apresuradas ni de juicios construidos sobre impresiones superficiales. Su formación pastoral le había enseñado que el discernimiento verdadero no es desconfianza disfrazada de espiritualidad, sino una sensibilidad entrenada en la oración que aprende a distinguir el espíritu que hay detrás de las palabras antes de que las palabras terminen de sonar. Y lo que sentía respecto a Consuelo no era una corazonada vaga, sino una inquietud específica que se había instalado en su pecho. Desde la primera vez que Gloria le mencionó su nombre,
con esa ternura de quien ya ha decidido abrir la puerta antes de revisar quién toca. Esa noche después de cenar, Andrés se quedó más tiempo del habitual en la panadería. Se sentó en el taburete junto al mostrador mientras Gloria limpiaba y comenzó a hacer algo que sus feligreses conocían bien. Preguntar con la paciencia de quien no busca confirmar lo que ya cree, sino descubrir lo que todavía no ve. Mamá, ¿qué sabes realmente de ella? No lo que te contó, lo que tú has observado. Gloria fue respondiendo despacio, como quien abre una gaveta que no había revisado con cuidado, que siempre llegaba en los momentos de mayor movimiento, que sus preguntas nunca eran sobre el pan, sino sobre el negocio, que sus ojos se iluminaban de una manera particular cuando Gloria mencionaba los nombres de sus clientes más fieles, que una vez la había encontrado asomada al cuaderno de pedidos que Gloria dejaba sobre el mostrador, y que cuando Gloria se acercó, Consuelo cerró el cuaderno con una naturalidad tan estudiada que casi parecía real. Andrés escuchó cada detalle sin interrumpir. Cuando Gloria terminó de hablar, él asintió despacio y dijo algo que Gloria recordaría durante mucho tiempo. Mamá, hay personas que entran a los lugares como entran los comerciantes a una tienda que quieren comprar. No vienen a disfrutar lo que hay, sino a calcular cuánto vale y cómo pueden quedarse con ello al menor costo posible. No te estoy diciendo que Consuelo sea mala persona. Te estoy diciendo que sus movimientos tienen el patrón de alguien que no ha venido a recibir, sino a reemplazar. Gloria quiso protestar con esa defensa instintiva que surge cuando alguien cuestiona nuestra generosidad, porque en el fondo, cuestionar la generosidad se siente como cuestionar nuestra bondad. Pero antes de que las palabras salieran, Andrés añadió con una ternura que desarmó cualquier resistencia. No te pido que la trates mal. Te pido que la observes con los ojos del espíritu antes de seguir abriéndole el corazón de tu negocio. Porque este horno, mamá, no es solo tu sustento. Es tu ministerio. Y los ministerios necesitan guardianes, tanto como necesitan servidores. Los días siguientes, Gloria comenzó a mirar a Consuelo de una manera diferente. No con hostilidad, sino con esa atención nueva que Andrés había despertado en ella. Y lo que vio le fue confirmando poco a poco lo que su hijo había señalado con una precisión que le dolía en el pecho, porque significaba que su bondad había estado siendo utilizada como mapa. Vio que Consuelo llegaba siempre cuando Andrés no estaba. Vio que cuando Andrés aparecía por la puerta, el rostro de Consuelo cambiaba de una manera casi imperceptible, como si la presencia del joven pastor fuera una variable que su plan no había contemplado del todo, y que le generaba una incomodidad que se filtraba por las grietas de su compostura. Vio también algo que le apretó el corazón con una tristeza nueva, que cuando Consuelo hablaba de su pastelería perdida, no había en sus ojos el dolor genuino de quien ha sufrido una pérdida verdadera. Había algo más parecido al cálculo frío de quien usa el relato del sufrimiento como moneda de cambio para comprar la confianza ajena. Y Gloria, que había sostenido la mano de mujeres parturientas y había velado a enfermos y había enterrado a su propio esposo, sabía reconocer el dolor real cuando lo veía. Lo que veía en Consuelo no era dolor. Era estrategia vestida de dolor. Y esa diferencia, aunque pequeña en apariencia, lo cambiaba todo. Un miércoles, Consuelo llegó con una propuesta que presentó con la misma suavidad calculada con que había construido todas sus conversaciones anteriores. Gloria, he estado pensando mucho en esto, y creo que Dios me trajo a tu panadería no solo como clienta, sino como socia. Yo tengo experiencia en administración
y contactos en el mercado grande del centro. Tú tienes el don y la clientela. Juntas podríamos triplicar las ventas en 3 meses. Solo necesitaría acceso a tus recetas para estandarizar la producción y un espacio aquí para trabajar mientras arrancamos. Gloria sintió que el horno detrás de ella subía de temperatura sin que nadie hubiera tocado los controles. Gloria no respondió de inmediato. Algo en su interior, esa voz pequeña pero insistente que había aprendido a escuchar en las madrugadas junto al horno, le dijo que este era uno de esos momentos donde las palabras apresuradas podían costar más que el silencio. Así que simplemente sonrió con esa sonrisa serena que sus clientes conocían bien y le dijo a Consuelo que necesitaba pensarlo con calma, porque las decisiones importantes merecen tiempo de oración. Consuelo asintió con una comprensión estudiada, pero Gloria notó que sus dedos tamborileaban imperceptiblemente sobre el mostrador mientras esperaba, como si la paciencia que mostraba por fuera tuviera un límite que por dentro ya estaba siendo presionado. Esa misma tarde, Andrés llegó antes de lo habitual. Algo en su espíritu lo había inquietado durante el servicio de oración de la mañana, y había aprendido a no ignorar esa clase de inquietudes. Encontró a Gloria sentada junto a la ventana, con una taza de café frío entre las manos y una expresión que él conocía bien. Era la expresión de su madre cuando algo la estaba pesando más de lo que quería admitir. Gloria le contó la propuesta de Consuelo con una objetividad que le costó esfuerzo mantener, porque por debajo de esa objetividad corría un río de emociones encontradas. Una parte de ella que todavía quería creer en la bondad de Consuelo. Otra parte que ya sabía lo que Andrés le confirmaría. Andrés escuchó hasta el final, sin interrumpir. Luego se levantó, sirvió el café frío de su madre y lo reemplazó con uno caliente, y se sentó frente a ella con esa postura de quien va a decir algo difícil pero necesario. Mamá, lo que Consuelo te está pidiendo no es una sociedad, es una transferencia. Te está pidiendo tus recetas, tu espacio y tu clientela. Lo único que pone ella son promesas de contactos que no puedes verificar y una experiencia en administración que, según su propio relato, terminó en quiebra. Si aceptas esa propuesta en 6 meses, no vas a tener una socia. Vas a tener una reemplazante. Las palabras de Andrés cayeron en el silencio de la panadería, con el peso de una verdad que ya estaba lista para ser dicha. Gloria cerró los ojos un momento, y en ese momento vio con una claridad dolorosa el patrón completo. Las visitas frecuentes, las preguntas sobre los clientes, el cuaderno de pedidos, la historia del sufrimiento que siempre llegaba justo cuando la guardia de Gloria bajaba. Todo encajaba con una precisión que ya no podía ser atribuida a la coincidencia ni a la interpretación maliciosa de su hijo. Pero lo que más le dolió no fue reconocer la estrategia de Consuelo. Lo que más le dolió fue reconocer su propia vulnerabilidad. Entender que su soledad de viuda, su deseo genuino de ayudar a quien sufre y su fe en la bondad humana habían sido identificadas y utilizadas como palancas por alguien que sabía exactamente dónde presionar para que la puerta cediera. Eso no era solo una traición externa. Era el descubrimiento de una grieta interna que necesitaba ser sanada con algo más que indignación. Andrés vio las lágrimas que su madre no dejó caer y se acercó para tomarle las manos con esas manos grandes que habían crecido amasando pan junto a ella desde niño. Mamá, llorar por esto no es debilidad, es honestidad. Pero escúchame bien, que alguien haya intentado usar tu bondad no significa que tu bondad esté mal.
Significa que tu bondad es tan real y tan valiosa que hay quienes la buscan no para honrarla, sino para robarla. El problema nunca fue tu corazón. El problema fue la puerta que dejaste abierta sin poner un centinela. Gloria sintió con una profundidad que venía de un lugar más abajo que el entendimiento intelectual. Y en ese momento algo comenzó a cambiar en ella. No de golpe, sino como cambia la temperatura del horno. Gradualmente, desde adentro hacia afuera, hasta que el calor alcanza el punto exacto donde la masa sube y toma forma. Comenzó a comprender que proteger lo que Dios le había dado no era una contradicción con su fe, sino una expresión de ella. Que la mayordomía fiel incluye no solo trabajar con dedicación, sino también guardar con sabiduría. Esa noche antes de apagar el horno, Gloria oró de rodillas con una honestidad que pocas veces había alcanzado en sus madrugadas. Señor, perdóname por confundir la generosidad con la ingenuidad, por creer que ser buena significaba no tener límites. Devuélveme el discernimiento que perdí entre tanto querer hacer el bien. Y dame la valentía de decir no cuando el no es la respuesta más fiel que puedo darte a ti. Los días que siguieron fueron una batalla que no se libraba con voces alzadas ni con confrontaciones dramáticas, sino en el territorio silencioso del espíritu, donde las guerras más importantes siempre se deciden antes de que nadie las vea en el mundo visible. Gloria había tomado una decisión en su oración nocturna, pero las decisiones tomadas en la intimidad de la madrugada tienen que ser sostenidas en la luz del día, cuando la persona sobre quien decidimos aparece frente a nosotros con su sonrisa ensayada y su historia de sufrimiento lista para ser desplegada como escudo. Consuelo llegó el jueves siguiente con la puntualidad de quien espera una respuesta que ya da por favorable. Traía consigo una carpeta delgada que colocó sobre el mostrador con la naturalidad calculada de quien hace parecer informal lo que ha preparado con mucho cuidado. Aquí tengo algunas ideas que estuve desarrollando para la expansión, dijo con una voz que tenía la calidez artificial de quien ha practicado el tono exacto. Solo para que las veas, Gloria. Sin compromiso. Para que te vayas haciendo una idea de hacia dónde podríamos llevar esto juntas. Gloria miró la carpeta sin tocarla. Luego miró a Consuelo con una calma que no era la calma nerviosa de las semanas anteriores, sino una calma nueva, más honda, más enraizada. Era la calma de quien ya sabe lo que va a decir y ha hecho las paces con las consecuencias de decirlo. Consuelo, le dijo con una voz que tenía la textura del pan bien horneado, firme por fuera y suave por dentro. He orado mucho esta semana sobre tu propuesta, y he llegado a una respuesta que quiero darte con el mismo respeto con que tú me la presentaste. Consuelo se irguió levemente con esa anticipación de quien cree que la respuesta que viene es la que esperaba. Pero algo en el tono de Gloria le envió una señal que sus ojos intentaron leer rápidamente, sin lograrlo del todo. Mi panadería no busca socios en este momento, continuó Gloria con una serenidad que no admitía negociación. No porque no confíe en las personas, sino porque he entendido que este horno tiene un propósito que Dios me confió a mí y que no está listo para ser compartido de la manera que me propones. Te agradezco tu interés genuinamente, pero la respuesta es no. El silencio que siguió fue de esos que tienen peso y temperatura. La sonrisa de Consuelo no desapareció del todo, pero se fracturó por dentro, como el vidrio que recibe un golpe, que no lo rompe, pero lo atraviesa con una grieta que ya no puede ignorarse. Sus ojos buscaron en el rostro de Gloria la fisura por donde insistir.
el punto blando que semanas de trabajo paciente le habían enseñado a encontrar. Pero no había fisura. La Gloria que tenía frente a ella no era la misma mujer generosa y algo ingenua que la había recibido con café caliente semanas atrás. Era una mujer que había pasado por el fuego y había salido temperada. Pero Gloria, yo solo quiero ayudarte, dijo Consuelo con una voz que bajó un registro para activar la compasión. Estoy en una situación muy difícil y pensé que entre mujeres que hemos sufrido podíamos apoyarnos. No tengo a nadie más a quien recurrir. Gloria sintió el jalón familiar de esa apelación al sufrimiento compartido. Lo sintió en el pecho como se siente un viento frío cuando uno ha aprendido a reconocer de dónde viene. Pero esta vez no le abrió la puerta. Consuelo respondió con una compasión genuina que no era puerta sino ventana. Te deseo de corazón que encuentres el camino que buscas. Voy a orar por ti esta noche, como lo he hecho otras noches. Pero orar por alguien y asociarse con alguien son cosas distintas, y hoy he aprendido a no confundirlas. Consuelo recogió su carpeta con unos movimientos que ya no tenían la suavidad estudiada de siempre. Había algo brusco en la manera en que la cerró. Algo que reveló por un segundo la temperatura real que había debajo de toda esa amabilidad construida con tanto cuidado. Se despidió con una frase corta que intentaba sonar indiferente, pero que tenía el filo de quien guarda algo para después. Como quieras, Gloria. Espero que no te arrepientas de rechazar una buena oportunidad. Gloria cerró la puerta de la panadería con una firmeza tranquila y se quedó un momento de espaldas a la calle con los ojos cerrados. No sintió culpa. No sintió la angustia de quien teme haber cometido un error. Sintió algo que tardó un momento en identificar, porque hacía semanas que no lo experimentaba con esa intensidad. Sintió paz. La misma paz que sentía a las 3 de la mañana, cuando solo estaban ella y Dios, y el horno encendido, y el mundo dormía sin saber lo que se cocía en ese rincón sagrado del barrio. Andrés llegó esa tarde antes del anochecer con esa puntualidad que parecía guiada por algo más que el horario. Encontró a Gloria acomodando los últimos panes del día con una serenidad en el rostro que no había visto en semanas y que lo alivió de una tensión que él mismo no había admitido estar cargando. Gloria le contó la conversación con Consuelo, con una calma que era la prueba más elocuente de que algo importante había cambiado en ella. No había dramatismo ni victimismo, ni la sombra de duda de quien teme haber actuado mal. Había simplemente la claridad limpia de quien ha tomado una decisión desde el centro de su fe, y no desde el miedo ni desde el orgullo. Andrés la escuchó con los codos apoyados en el mostrador. Y cuando Gloria terminó, se quedó en silencio un momento, con esa expresión de quien está procesando, no solo lo que escuchó, sino lo que siente al escucharlo. Luego sonrió con una sonrisa que venía de muy adentro, de ese lugar donde un hijo guarda el orgullo por su madre, que no siempre sabe cómo expresar con palabras. «Mamá», dijo con voz queda, «hoy diste el paso más difícil. No el de decirle no a Consuelo. El de decirte sí a ti misma, a lo que Dios puso en tus manos. A la convicción de que lo que tienes vale lo suficiente como para protegerlo». Gloria recibió esas palabras con los ojos húmedos, pero la postura erguida de quien ha ganado algo que no puede comprarse. Se quedaron un rato en silencio cómodo. Ese silencio que solo existe entre personas que se conocen lo suficiente como para no necesitar llenarlo. El horno todavía tibio zumbaba suavemente en el fondo, como un testigo fiel de todo lo que había ocurrido en esa cocina durante semanas.
Afuera el barrio comenzaba su ritual vespertino de puertas que se abrían, y voces de niños, y olor a cena que se mezclaba con el último rastro del pan de la mañana. Pero la batalla, como suele ocurrir cuando el enemigo descubre que la puerta frontal está cerrada, no se retiró. Simplemente buscó otra entrada. Los días siguientes, Consuelo cambió de estrategia con una adaptabilidad que habría sido admirable en otro contexto. Ya no intentaba entrar a la panadería. Ahora se posicionaba en los lugares donde los clientes de Gloria se cruzaban. En la tienda de la esquina, en la fila del mercado, en la parada del autobús. Y allí, con esa voz suave que sabía ajustarse a cada audiencia, comenzó a soltar pequeñas gotas de duda sobre la reputación de Gloria, que si el pan de nuez y canela había bajado de calidad últimamente, que si Gloria estaba pensando en cerrar el negocio por problemas de salud, que si había escuchado que los precios iban a subir considerablemente el mes siguiente. Ninguna de esas cosas era verdad, pero estaban construidas con la habilidad de quien sabe que una mentira bien colocada no necesita ser grande para hacer daño. Solo necesita ser oportuna y repetida con la suficiente naturalidad para que quien la escucha no la cuestione, sino que la absorba como si fuera información que ya estaba en el aire. Algunos clientes llegaron a la panadería con preguntas extrañas. ¿Es cierto que vas a cerrar, Gloria? ¿Qué pasó con la receta del pan de los viernes que me supo diferente? Gloria respondía con paciencia y con la verdad sencilla que es la mejor respuesta a la mentira elaborada. Pero notaba que algo en el ambiente del barrio había cambiado levemente, como cambia la presión del aire antes de una tormenta. Imperceptiblemente, pero de manera inequívoca para quien ha aprendido a leer esas señales. Una noche Gloria le contó a Andrés sobre los rumores con una tristeza que no era derrumbe, sino el dolor legítimo de quien ha sido traicionada en su buen nombre. Andrés la escuchó y luego hizo algo que Gloria no esperaba. Se levantó, tomó su chaqueta y le dijo que iba a salir un momento. Regresó 40 minutos después con una serenidad en el rostro que contrastaba con la agitación que Gloria sentía. «He hablado con 3 de tus clientes más fieles», le dijo simplemente, no para defenderle ni para atacar a nadie, solo para que supieran de tu propia voz que la panadería está bien y que el pan de los viernes sigue siendo el mismo. La verdad no necesita campaña, mamá. Solo necesita un mensajero fiel que no tenga miedo de decirla en voz alta. Gloria lo miró con esa mezcla de gratitud y admiración que solo puede sentir una madre cuando ve en su hijo al hombre que ella ayudó a formar, pero que ya la supera en algunas dimensiones del espíritu. Y en ese momento entendió que el centinela que Dios le había dado no era solo un hijo que la amaba. Era un guerrero espiritual que sabía cuándo orar en silencio y cuándo salir a caminar la verdad por las mismas calles donde la mentira había intentado instalarse. Andrés comenzó a aparecer en la panadería a horas distintas y con una regularidad que no era vigilancia paranoica, sino presencia estratégica. Llegaba a veces a media mañana cuando el flujo de clientes era mayor. Otras veces se sentaba en la mesa pequeña junto a la ventana, con su Biblia y sus notas de sermón, como si la panadería fuera una extensión natural de su espacio de trabajo, que en cierta manera siempre había sido. Su presencia no necesitaba explicaciones. Era simplemente la presencia de alguien que pertenece a ese lugar y que sabe que pertenecer también significa estar cuando las cosas se ponen difíciles. Los clientes notaron el cambio sin poder nombrarlo del todo.
Había algo en el ambiente de la panadería que se había vuelto más sólido, más definido, como cuando el pan termina de hornearse y la corteza adquiere esa consistencia que le permite sostener la suavidad de adentro sin deformarse. Varios de ellos comentaron con Gloria que el lugar se sentía bien, que no sabían explicarlo mejor que eso, pero que había algo ahí que les hacía querer quedarse un poco más de lo necesario. Una mañana de martes, Consuelo apareció por última vez en el umbral de la panadería. No traía carpeta ni canasta, ni la sonrisa ensayada de las primeras visitas. Traía en el rostro la expresión desnuda de quien ha agotado sus recursos y decide hacer un último intento con lo único que le queda: la confrontación directa. Gloria estaba detrás del mostrador y Andrés estaba sentado a la vista junto a la ventana. La presencia del joven pastor no pasó inadvertida para Consuelo, cuyo paso vaciló un segundo antes de recomponerse. «Gloria, necesito hablar contigo», dijo Consuelo con una voz que intentaba sonar herida, pero que tenía debajo un filo de acusación. «He sabido que andas contando por el barrio que yo vine a robarte los clientes y las recetas. Eso no es verdad, y me parece muy injusto de tu parte después de todo lo que compartimos». Gloria la miró con una calma que no se inmutó ante la acusación. «No he contado nada de eso, Consuelo», respondió con una sencillez que no necesitaba defenderse porque era verdad, y la verdad no necesita adornos. Lo que yo hice fue responderle a mis clientes cuando me preguntaron por los rumores que circulaban. Y lo único que les dije fue la verdad: que la panadería está bien, que el pan es el mismo y que no hay planes de cerrar. Consuelo abrió la boca para responder, pero Andrés se levantó de su silla con una lentitud deliberada y se acercó al mostrador. No había agresividad en su postura ni en su voz cuando habló. Solo una autoridad tranquila que nacía de saber exactamente dónde estaba parado. «Consuelo», dijo con la misma voz que usaba cuando predicaba las verdades más difíciles a su congregación. «Entiendo que estás en una situación complicada, y eso lo lamento genuinamente. Pero lo que vino a buscar aquí no era lo que mi madre necesitaba dar. Este horno tiene una historia, una unción y un propósito que no está disponible para ser transferido. Le deseamos bien de corazón. Pero esta conversación ya llegó a su límite natural». El silencio que siguió fue el más cargado de todos los que habían habitado esa panadería en semanas. Consuelo miró a Gloria, luego miró a Andrés, y en ese segundo sin filtros, su rostro mostró lo que había detrás de todo. No era una mujer destruida por el sufrimiento que buscaba una segunda oportunidad. Era una mujer que había visto en la bondad de Gloria una oportunidad de negocios y que ahora enfrentaba el descubrimiento de que esa bondad tenía raíces más profundas de lo que había calculado. Raíces que no cedían porque no estaban ancladas en la necesidad de aprobación, sino en algo mucho más sólido. Se fue sin decir más palabras, y esta vez Gloria y Andrés supieron que era una despedida definitiva. No porque hubieran ganado una batalla de egos, sino porque la luz que habitaba en esa panadería desde las 3 de la mañana, cuando Gloria oraba de rodillas junto al horno, era una luz que la oscuridad no había podido apagar, a pesar de haberlo intentado de todas las maneras que conocía. Y la oscuridad que se enfrenta a una luz que no cede, no tiene más opción que buscar otro lugar, donde la lámpara esté menos cuidada. Esa tarde, cuando el último cliente se fue y la panadería quedó en el silencio cálido de las horas sin horno, Gloria se sentó en el taburete y por primera vez en semanas se permitió llorar sin prisa. No eran lágrimas de derrota.
eran el llanto limpio de quien ha pasado por el fuego y ha descubierto que el fuego no quemó lo esencial, que el pan que Dios puso en sus manos seguía siendo el mismo, y que el horno que había encendido a las 3 de la mañana durante 10 años de viudez y fe silenciosa, seguía ardiendo con una constancia que ningún consuelo del mundo podía apagar. Gloria despertó el viernes siguiente a las 3 de la mañana como siempre, pero algo era diferente desde el primer instante en que sus pies tocaron el suelo frío de la cocina. Era una diferencia que no estaba en el ambiente, sino en ella misma. Como cuando después de una enfermedad larga, el cuerpo despierta un día y sin que nadie lo anuncie, sabe que ha cruzado el umbral de la recuperación. No porque el dolor haya desaparecido del todo, sino porque la energía que antes se gastaba en resistir la enfermedad ahora está disponible para otra cosa. Encendió el horno con esa familiaridad de 10 años que hacía que sus manos supieran exactamente cuánta leña, exactamente qué ángulo, exactamente cuánto tiempo antes de que la temperatura alcanzara el punto que el pan necesitaba. Y mientras el horno tomaba calor, Gloria comenzó a preparar la masa del pan de nuez y canela con una presencia de espíritu que hacía semanas no experimentaba. Sus manos no dudaban. Sus proporciones eran exactas. Su cuerpo recordaba lo que su mente había olvidado temporalmente bajo el peso de todo lo que Consuelo había traído consigo sin anunciarlo. «Señor», comenzó su oración de madrugada, con una voz que tenía una claridad nueva. «Gracias por el fuego que no dejaste apagar. Gracias por el hijo que pusiste a mi lado para ser mis ojos cuando los míos estaban nublados. Gracias porque lo que intentaron robar no pudieron llevárselo porque estaba guardado en un lugar donde las manos del hambre no alcanzan. Y gracias porque esta prueba no llegó para destruirme, sino para mostrarme dónde estaban las grietas que necesitaban ser selladas con algo más resistente que la buena voluntad». Mientras oraba y amasaba simultáneamente con esa capacidad que solo se desarrolla después de años de practicar ambas cosas al mismo tiempo, Gloria fue entendiendo con una profundidad nueva la lección que las semanas anteriores le habían enseñado. Entendió que su deseo de ayudar a Consuelo no había sido un error. Había sido una expresión genuina de quien ella era y de los valores que había construido durante toda su vida. El error no estaba en querer ayudar. Estaba en no haber distinguido entre ayudar a alguien y entregarle las llaves de lo que Dios le había confiado. Entendió también algo sobre su soledad que le costó admitir, pero que era necesario ver. Que la soledad de los 10 años sin Rodrigo había creado en ella una necesidad de compañía femenina, de una par con quien compartir el peso de levantar sola un negocio y una vida, que Consuelo había detectado con la precisión de quien sabe leer las necesidades ajenas, no para satisfacerlas, sino para explotarlas, y que esa necesidad real y legítima merecía ser satisfecha, pero con personas cuya presencia sumara luz y no con quien llegaba a apagar la lámpara desde adentro. Cuando el primer pan de nuez y canela salió del horno esa mañana, Gloria lo sostuvo entre sus manos enguantadas y lo miró con una emoción que iba más allá del orgullo artesanal. Era la emoción de quien sostiene la prueba tangible de que lo que Dios planta en las manos de una persona fiel no puede ser arrancado por la envidia mientras esa persona permanezca conectada a la raíz. El pan estaba perfecto. La corteza crujiente con ese color dorado exacto que sus clientes reconocían desde la puerta. La miga esponjosa y aromática, con esa calidez que no venía solo del horno,
sino de algo más difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Andrés llegó a las 6 con su puntualidad de siempre, y cuando entró a la panadería se detuvo un segundo en el umbral. Cerró los ojos y aspiró el aire con una expresión que Gloria reconoció inmediatamente, porque era la misma expresión que él tenía de niño cuando llegaba de la escuela. Y el olor del pan le anunciaba desde la calle que su madre estaba bien. «Huele diferente, mamá», dijo con una voz suave. «Huele como antes». Gloria lo miró desde detrás del mostrador con los ojos brillantes. «Es el mismo pan de siempre, hijo, solo que ahora lo hago sin miedo y sin una mirada extraña encima». Y resulta que el miedo y la mirada extraña pesaban más de lo que yo creía. Se sentaron juntos con su café y su pan de la mañana en ese ritual que ninguna tormenta había podido interrumpir del todo. Y mientras afuera el barrio comenzaba su despertar habitual con el ruido familiar de puertas y motores y voces de niños camino a la escuela, adentro de la panadería de Gloria, reinaba esa paz particular que tienen los lugares que han sido probados y no han cedido. La paz no de lo que nunca fue tocado por el fuego, sino de lo que pasó por el fuego. Y descubrió que sus raíces eran más profundas de lo que pensaba. Los clientes llegaron esa mañana con una fidelidad que era su propia respuesta a los rumores que Consuelo había intentado sembrar. Venían con sus encargos de siempre y con esa confianza silenciosa de quien sabe que hay lugares que no cambian porque están construidos sobre algo que no depende de las circunstancias. Y cada vez que Gloria les entregaba su pan envuelto en papel de estraza, sentía que no solo les estaba dando alimento, les estaba dando un pedazo de todo lo que había sobrevivido para seguir horneando. Un pedazo de fe, de madrugadas, de rodillas, de manos que no se rindieron cuando el horno se apagó, y cuando la soledad pesaba, y cuando la cizaña intentó crecer entre el trigo. Un lunes por la mañana, 3 semanas después de la última visita de Consuelo, una vecina del barrio llegó a la panadería con una noticia que nadie había anticipado. Consuelo se había ido. Había desaparecido del barrio con la misma rapidez con que había llegado, sin despedidas ni explicaciones, dejando detrás de sí un apartamento vacío y algunas deudas pequeñas con tenderos que le habían fiado con la misma buena fe con que Gloria le había abierto su puerta semanas atrás. La vecina contó la noticia con ese tono de escándalo leve que tienen los chismes de barrio, pero Gloria la escuchó con una expresión que no era sorpresa ni satisfacción, sino una compasión tranquila y algo triste. Cuando la vecina se fue, Gloria se quedó un momento apoyada en el mostrador, mirando el horno encendido con esa mirada que no ve el objeto, sino lo que hay más allá de él. Pensó en Consuelo, no en la Consuelo calculadora que había intentado vaciarla por dentro, sino en la mujer que debía haber existido debajo de toda esa estrategia. La mujer que quizás en algún momento de su vida había tenido un sueño genuino y lo había perdido por razones que Gloria nunca conocería. Y sintió por ella una pena real, del tipo que no necesita que el otro sea inocente para ser verdadera. Andrés llegó a su hora habitual y Gloria le contó la noticia con la misma calma con que le había contado todo lo demás en esas semanas. Andrés la escuchó y luego dijo algo que Gloria anotó mentalmente con la certeza de que lo necesitaría recordar en el futuro. «Mamá, que alguien se vaya no significa que ganamos. Significa que la luz de este lugar fue más persistente que la oscuridad que intentó instalarse. Y eso no es un triunfo nuestro. Es una confirmación de que el dueño verdadero de este horno nunca dejó de cuidarlo.
Gloria sintió con esa profundidad que ya era su nueva manera de recibir las verdades importantes. Y luego hizo algo que Andrés no esperaba. Se limpió las manos en el delantal, salió de detrás del mostrador y lo abrazó con la fuerza silenciosa de las madres que no abrazan seguido, pero cuando lo hacen, dicen con el cuerpo lo que las palabras nunca alcanzan a expresar del todo. «Gracias, hijo», le dijo con la voz enterrada en su hombro, «por ser el centinela que yo no supe ser para mí misma en esos días, por quedarte cuando era más fácil decirme que todo estaba bien y seguir con tu vida». Andrés la sostuvo con esa firmeza de quien sabe que hay momentos en que el ministerio más importante no está en el púlpito, sino en la cocina de su madre a las 6 de la mañana. Las semanas que siguieron fueron una restauración que se desplegó sin prisa, pero sin pausa, como se despliega el amanecer serrano. Primero una línea de luz en el horizonte, luego otra y otra, hasta que de repente ya es de día. Y uno no sabe exactamente en qué momento ocurrió el milagro, pero sabe con certeza que ocurrió. Los clientes que los rumores de Consuelo habían hecho dudar regresaron atraídos no por ninguna campaña de recuperación, sino por el mismo aroma de siempre que seguía escapándose por las rendijas de la ventana desde las 4 de la mañana, como un mensajero fiel que no necesita que le digan cuándo salir. Gloria retomó su rutina de madrugada con una dimensión nueva que no reemplazaba la de antes, sino que la profundizaba. Seguía orando de rodillas junto al horno tibio a las 3 de la mañana. Seguía pidiendo que sus manos fueran un canal de paz para quien recibiera su pan. Pero ahora añadía algo que antes no estaba en su oración con esa claridad. Pedía discernimiento. Pedía la capacidad de ver con los ojos del espíritu antes de ver con los del corazón. Pedía que su bondad fuera sabia y que su sabiduría fuera bondadosa, porque había aprendido que una sin la otra crea puertas que no deberían abrirse o muros que no deberían levantarse. Su negocio creció, pero su círculo de confianza se hizo más selectivo y más sagrado. Aprendió a compartir su don con generosidad, pero a guardar sus recetas, sus planes y sus sueños en proceso con la prudencia de quien sabe que los frutos que están madurando necesitan protección antes de estar listos para ser entregados. Entendió que mostrar todo antes de tiempo no es transparencia, sino vulnerabilidad mal administrada. Y que hay una diferencia enorme entre ser una mujer abierta y ser una mujer sin fronteras. Una tarde de viernes, cuando el último pan de nuez y canela había salido del horno y el barrio comenzaba a pintarse con los colores cálidos del atardecer, Gloria se sentó en la silla junto a la ventana, donde tantas veces había visto llegar a Consuelo con su canasta y su sonrisa de entrada rápida. Pero ahora la ventana no era un punto de vulnerabilidad, sino un mirador desde donde podía ver su calle, su barrio, su vida con los ojos de quien ha pasado por el fuego y ha salido con más claridad y menos ingenuidad y la misma o mayor ternura que antes. Andrés llegó como siempre y se sentó frente a ella con su café. Se estuvieron un momento en silencio, mirando la calle juntos, antes de que Gloria hablara con esa voz que tenía ahora, la textura del pan bien horneado, firme y suave al mismo tiempo. Antes creía que este horno era mi manera de sobrevivir después de tu padre, dijo con una honestidad que no necesitaba audiencia para ser dicha, pero que necesitaba ser dicha. Ahora entiendo que es mucho más que eso. Es el lugar donde Dios me habla cada madrugada. Es el ministerio que me confió cuando ya no podía seguir siendo la esposa de Rodrigo y todavía no sabía quién más podía ser.
y aprendí que los ministerios no se comparten con quien llega sonriendo. Se comparten con quien llega sirviendo, con quien viene a sumar luz y no a medir cuánta hay para llevársela. Andrés la miró con esa sonrisa profunda que tenía cuando su madre decía algo que él sabía que venía del lugar más verdadero de su espíritu. Y afuera el barrio seguía su curso con sus ruidos y sus vidas y sus historias entrelazadas, mientras adentro de esa panadería pequeña y fragante, el horno seguía encendido como siempre, como todas las madrugadas, como el primer día, como el día en que Rodrigo ya no estaba, y Gloria decidió que el fuego no se apagaría. Encendido con la constancia fiel de lo que ha sido probado y no ha cedido, con el calor exacto que el pan necesita para subir y tomar forma y salir al mundo con la corteza firme y la miga suave y ese algo imposible de nombrar que hace que quien lo recibe sienta, aunque no sepa por qué, que ha recibido algo más que alimento. Por eso, amado hermano, que has caminado hasta aquí junto a Gloria y a Andrés, quiero que guardes esta verdad donde no se olvida. Lo que Dios pone en tus manos a las 3 de la mañana, cuando nadie te ve y nadie te aplaude y solo están tú y Él y el silencio sagrado de la entrega fiel, eso es lo más valioso que tienes. No lo entregues a quien llega con una sonrisa rápida y una carpeta de planes. No lo muestres antes de tiempo a quien todavía no ha demostrado que viene a honrarlo. Guárdalo con la misma devoción con que lo recibiste, porque el horno que Dios enciende en una vida consagrada no se apaga con el viento de afuera. Solo se apaga cuando dejamos de alimentarlo con la única leña que nunca falla, la fidelidad de madrugar con Él cada día aunque nadie más lo sepa. Que el Señor guarde tu horno encendido, hoy y siempre. Amén.